Te voy a poner como siempre una imagen para que a ver si tú me dices, esto es como que solo para conocedores. ¿Alguien tiene idea quién es ese señor? Ándale, sí, pues ahí lo dice. Bien. Buen observador. Su nombre es Justin Gatling. Y a lo mejor no sé si tú sigues Olimpiadas o de repente, no sé si en el deporte, o sea, se involucró en el deporte. Pero algo muy interesante de este corredor norteamericano es que él fue campeón olímpico, incluso en diferentes ocasiones en el área de 100 metros o en la categoría de 100 metros. Pero en el 2006 fue suspendido 4 años por dopaje. Y muchos pensaron que no iba a regresar a las carreras. Sin embargo, pasó el tiempo, él tuvo que pagar lo que tuvo que pagar, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y él regresó mucho tiempo después y fue campeón olímpico en Londres 2017, ganándole nada más y nada menos que al velocista por excelencia. Su nombre es Usain Bolt. Este cuate nos regala una historia bien increíble de cómo poder regresar a correr otra vez, hacer algo aún después de que fallaste, aún después de lo que viviste. Y para mí, cuando estaba yo leyendo la historia, decía, ¿qué es lo que este cuate tendría en ese momento cuando están a punto de decir en sus marcas listos fuera? ¿Qué es lo que tendría en su cabeza? ¿Qué es lo que estaba pasando en su corazón después de 4 años de no haber competido? ¿Qué batallas, qué temores, qué estaba ocurriendo ahí? De tal manera que cuando escuchó el disparo y salió corriendo, pudo ganar esa carrera y sobre todo contra un monstruo como Usain Bolt. No es fácil creer o confiar que las cosas pueden salir bien, sobre todo después que fallamos. Y es interesante porque esa historia conectó mucho con lo que estamos viendo precisamente en el capítulo 8 con Josué y el pueblo de Israel. El pueblo ya había experimentado una derrota contra Jai. Y lo que narra el capítulo 8 es la segunda vuelta, como que otra oportunidad. Y lo que vemos ahí es Josué y el pueblo batallando por segunda vez contra este otro pueblo de Jai, contra su rey, en el que a lo mejor también ellos, como este corredor, tenían un montón de, no sé, de temores. Ya habían perdido, incluso si tú te acuerdas, ya lo dijimos, vidas fueron ahora sí que tomadas por la desobediencia de Acán. Y este pueblo estaba temeroso, es decir, ¿vamos a pelear otra vez? Pues sí, por segunda vez se enfrentaron a ellos. Y lo que vamos a ver en este capítulo, o lo que ya empezamos a ver desde el domingo anterior con Pastor Eddie, es precisamente esto: la fidelidad de Dios aún a pesar de nuestro pecado. Porque Dios no solamente le permitió tener una segunda batalla, sino que por su gracia le dio la victoria a su pueblo en esta segunda batalla, a pesar de que ellos pecaron. Entonces, lo que me toca a mí en este y en el próximo domingo va a ser como que ver los detalles de la batalla. Y vamos a estar viendo desde el versículo 9 hasta el versículo 29. Vamos a ver a un pueblo que actúa diferente, aún a pesar de que falló. Pero actúa diferente, ¿por qué? Porque ahora se sabe perdonado de parte de Dios y sabe que su Dios le ha dado una segunda oportunidad para obedecerle. Y sabe que puede caminar confiado porque no se trata de lo que ellos hicieron, sino lo que Dios les prometió para seguir adelante. Por eso titulé el sermón de hoy: no temas, yo estoy contigo, la bendición después de la restauración. Y te puse ahí parte 1 porque aprovechar el relajo que voy a predicar 2 domingos seguidos. Y si tú puedes ver, la porción es muy grande, del 9 al 29. Imagínate, si con 4 versículos nos tardamos como 45 minutos, 50 gente del 9 al 20. No, hombre, pues armamos unas enramadas y nos quedamos aquí toda la tarde del domingo. Así que parte 1, porque hoy interesantemente solamente vamos a ver el primer punto. Porque no solamente quiero que tú puedas entender cómo se ve la bendición después de la restauración, sino que quiero que podamos responder la siguiente pregunta: ¿cómo vive o cómo se ve alguien que ha sido restaurado? Porque lo que va a salir en esta porción de la palabra es a un pueblo que ha sido restaurado, que ha sido perdonado, que ha sido purificado y que va a batallar otra vez. Pero ¿cómo se ve o cómo vive alguien que ha sido restaurado? Y al menos te puse 3 cosas aquí. Bueno,
Alguien que ha sido restaurado confía en lo que Dios le dice. Alguien que ha sido restaurado obedece lo que Dios le pide. Alguien que ha sido restaurado disfruta lo que Dios le da. He tratado de poner algunos verbos como para que se puedan quedar ahí en los últimos sermones. Pero este es confía, obedece y disfruta. Vamos a entonces ver, como te dije ahorita, vamos a ver en dos partes este sermón. Y hoy vamos a empezar con el primero, solamente el primer punto. Porque cuando Dios me da el título previo de cada sermón, siempre le decía a mi esposa, yo diagramo las series y siempre tengo como un título preliminar. Entonces este título preliminar como que me da como que de manera general lo que vamos a ver, pero conforme va estudiando puede ir cambiando. Es interesante porque el primer título que Dios me dio no fue este, pero el primer título que Dios me dio se convirtió en el primer punto. O sea que era todo el sermón, no, ahora va a ser el primer punto, y esto es: confía en lo que Dios le dice. ¿Cómo se ve alguien que ha sido restaurado? Confía en lo que Dios le dice. Sí, es peligroso, exactamente. Y vamos a ver esto en los versículos 9 al 17. Y quiero seguirte preguntando lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que te costó confiar y hacer lo que Dios te dice, aún después de haber pasado un momento complejo en tu vida? Te repito esto: ¿cuándo fue la última vez que te costó confiar y hacer lo que Dios te dice, aún o sobre todo después de haber pasado por un momento complejo? Y los testimonios que tengo mucho en esta área tienen que ver con cuestiones de finanzas. De repente ahí estás pasando por un momento bien complicado en deudas y toda la cosa, y ya has pasado muchos años arrastrando una deuda, y de repente Dios te bendice y te sana la deuda. Amaneces lunes sin deuda. Y no solamente eso, sino que no solamente te sanó la deuda, sino que te dio un trabajo con un mejor ingreso. Y el martes pasa algo a tu alrededor en donde Dios te dice: bendícelo a él. Dale, es más, da tu primer sueldo a la iglesia. Y así como que, Señor, ¿sí te acuerdas que estoy saliendo, no, del problema? ¿Me quieres volver a meter? O sea, ¿cuántos de ustedes han pasado por algo así? Y te digo, te puse como que el tema de la lana porque es algo como que se da muchísimo. Hay muchos testimonios de eso. Dios bendice, Dios restaura, Dios provee, y al día siguiente te dice: haz esto. Y ojo, somos una iglesia seria. Cuando estoy diciendo te dice, porque luego mucho: pastor, ¿cómo que no? A ver, cálmate. Esas convicciones que el Espíritu Santo te pone en el corazón, en donde te acerca una persona, donde literalmente una persona dice: ¿sabes qué? Mi hijo está pasando por cierta enfermedad, o ¿sabes qué? Perdí yo mi empleo y no tengo para... O sea, cosas evidentes que Dios te pone en el corazón para decir: actúa, muéstrate, bendice. Y ante eso, tú te pones así como que: ¿y ahora qué hago? ¿Doy? ¿No doy? Y es interesante porque nuestra manera en cómo razonamos con Dios, ¿quién siempre sale beneficiado? Nosotros. Es interesante. Dios te acaba de perdonar, Dios te acaba de restaurar, Dios te acaba de proveer. Lo lógico es que tú confíes y digas: claro que sí, Dios, ahí va, porque te acabo de ver obrar. Pero nuestra tendencia del corazón es no confiar en lo que Dios nos está diciendo. Y a veces, muchas de las cosas que Dios nos pide, tú y yo pensamos que no tienen sentido. Pero al final, cuando vemos el cumplimiento de lo que Él tenía preparado, decimos: ok, ahora entiendo. Esto es lo que estamos viendo justo aquí en Josué capítulo 8. La semana pasada Él hizo un gran trabajo para entender precisamente cómo podemos volver a avanzar aún después de la derrota. Ahora, lo que vamos a ver en los próximos 2 domingos es, como te dije al inicio, la batalla misma. Quiero llevarte a los matices de cómo Dios le da la victoria al pueblo después de que lo purificó. Y toda esa porción de la batalla precisamente tiene que ver con esto: la bendición que viene después de la restauración. Lamentablemente Acán pecó, se llevó entre las patas el pueblo. Acán literalmente, pues tú sabes qué pasó con él y su familia, pero de esa manera Dios purificó al pueblo y ahora venía la restauración.
En esta porción vas a ver nuevamente al Dios de segundas oportunidades, que sigue mostrando su gracia para que el pueblo pueda caminar hacia lo que Él le había dicho. Y cuando estaba yo leyendo otra vez la historia, que pregunta, ¿alguien de aquí de repente antes del domingo como que se vuelve a chutar el capítulo previo como para estar preparado para lo que va a escuchar? Ándale. Tenía que arriesgarme. Tarea. Miren, no sé qué estás leyendo hoy. Exacto, no sé, ante la pregunta, ¿qué estás leyendo hoy? Salmos, Proverbios, o el que me diga, toda la Biblia, pastor, está bien, ok, está bien. Pero porfa, tómate la tarea de, aunque sea, estar en Josué como lectura, como parte de tu lectura diaria, y el sábado o el fin de semana antes del domingo, léete el capítulo que estamos estudiando o predicando, porque anhelo que sea Dios también el que te diga, oh, no había visto, oye, mira. Y entonces a lo mejor podamos tener coincidencias, porque al estar leyéndole, Dios puso como que en el corazón hacer un close-up precisamente a la estrategia que Dios le da a Josué para poder ganar esta batalla. Porque si tú lees, era una estrategia algo difícil. Y tú puedes pensar, bueno, pastor, Josué era un estratega militar. Él se chutó todos los trancazos cuando estuvo Moisés. Para él no era difícil. Bueno, no lo sé. Para mí era una estrategia difícil y hasta cierto punto riesgosa. El domingo pasado con Eddie prácticamente vieron que ¿cuál era la estrategia para ganar la batalla? Josué tenía que hacer una ¿qué? Muy bien, eso. Una emboscada. En donde en un punto parecía ser que el pueblo volvía a pedir, tenía que huir, pero en esa huida no era como la huida anterior contra Acán, sino esa huida era parte del plan soberano de Dios. Así que vamos a la historia y quiero que por favor abras tu Biblia, y como es una porción muy grande, lo que voy a hacer es que quiero que tú me sigas con la vista, y en pantalla ahora solamente te voy a poner, como te dije, los matices de la historia, porque es una porción bastante grande. La porción es del 9 al 17, pero vamos a leer ahorita del 9 al 13. Esto, repito, lo leíste un poquito con Eddie, pero lo retomé para poder desarrollar este primer punto o esta primera característica de alguien que ha sido restaurado. Dice, Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Josué se levantó muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al lado norte de Ai. Había un valle entre él y Ai. Josué tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Y apostaron al pueblo todo el ejército que acampó al norte de la ciudad y su retaguardia que acampó al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Prácticamente como que te dejé aquí en donde te quedaste con Eddie la semana pasada en el versículo 13. Y que no sé si cuando tú estás leyendo esta parte de la historia te logras imaginar cómo se ve lo que está diciendo Josué. ¿Te lo imaginas? Bueno, para ayudarte un poco, y no sé si me pueden apoyar con luces allá atrás, porque no sé si se va a ver. Así se ve justamente, pues, ponme esa imagen por favor, Gadi. Justamente cómo estaba el ejército. Tienes allá el valle, está ahí enfrente. El plan consistía en que una parte del ejército, que es la que tienes aquí arriba. ¿Qué pasó? Ahora está. Una parte del ejército, que es la que tienes aquí arriba. Córrele. No, acá. Son los que se iban ahora sí que enfrentar de frente a la ciudad. Y la otra parte del ejército, ve por favor hacia el bosque, hacia ahí, arriba, ándale, hacia allá. Dice, se pusieron entre Betel y ahí está esa parte. Pon la imagen en tamaño normal. Entonces es muy interesante, y quise como que graficarla para que puedas ver que la situación no estaba tan fácil, ¿ok? Era una super idea. Era una super estrategia, una emboscada perfecta. El pueblo de jamás se lo iba a imaginar. Ahora, como parte del plan, versículos 14 y 17 nos dejan ver algo
que si tú te pones como parte del pueblo, dices, yo no sé si hubiera confiado tan rápidamente en hacer ese plan. Versículos 14 al 17. Al ver esto, el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron. Al ver esto, los hombres de la ciudad se apresuraron y se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla. Él y todo su pueblo. En el lugar señalado frente a la llanura del desierto, sin saber que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Y ve esta parte. Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos. Y por favor aquí subraya eso si quieres, si puedes. Y huyeron camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai o en Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Ok, en esa parte dejaron descuidada la ciudad. No, quiero que te enfoques en la parte de arriba. Toda la gente de Betel y toda la gente de Ai, que dicho sea de paso, ya le habían ganado a Israel, salieron en contra del pueblo. Si lees cuidadosamente, la estrategia que Dios le había dado a Josué era la siguiente: divide el ejército, escóndete en una emboscada, aparenta una derrota, atrae a Ai fuera de la ciudad y espera el momento exacto para atacar. O sea, no era un plan muy fácil. Pero otra vez, recuerda, vienes de una derrota. Te acaban de escabechar a 36 soldados. Hay dolor, hay inseguridad, hay varias cosas que están pasando por allá. No era un plan fácil, no era un plan sencillo, no era un plan muy cómodo. Obvio, tú que ya sabes el final de la película dices, no, súper estrategia. Pero quiero que te pongas a pensar como parte del pueblo, ¿qué es lo que tú hubieras dicho cuando Josué te dijo, Dios te dice que vamos a hacer esto y lo vamos a hacer mañana? Y sobre todo que tú eras la parte del ejército que se iba a ir de frente a Ai. Piensa, por favor, piensa, porque recuerda, la Biblia está llena de hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores chafas, que tenían que vivir conforme a lo que Dios decía, al igual que tú y yo hoy. ¿Te imaginas al pueblo diciendo, hoy está complicado esto, ¿no? Y si los que vamos de frente, al estar huyendo, me tropiezo y si son más rápidos los de Ai nos alcanzan, y si no salimos a tiempo, y si los que están esperando la señal en la emboscada no lo ven y no atacan a la ciudad, y si volvemos a perder. Y sabes, es interesante porque todo esto, lo que no está ahí, y que es donde me gusta a ti y a mí ponerme en la historia, es justo lo que tú y yo pasamos al día de hoy, precisamente cuando Dios nos pide hacer algo en nuestra vida. Aún después de haber sido restaurados, Dios nos pide que obedezcamos de manera concreta hacia cosas que precisamente para nosotros no son tan fáciles. Como te dije, el ejemplo de la economía y ayudar a alguien. Dios te pide y a mí hacer cosas que no son tan sencillas, es más, ni siquiera cómodas. Pero Dios te pide que tú y yo confiemos en el proceso y lo que Dios está tratando con nosotros en medio de él. Entonces, en esta mañana lo que quiero llevarte es que tú puedas reflexionar a qué tanto tu oración hoy debe ser: Dios, necesito confiar. Ayúdame a confiar. Permíteme confiar. Hasta el día de hoy, si tú haces la relatoría conmigo, Dios no le ha pedido cosas sencillas al pueblo. Desde que están a punto de cruzar el Jordán, empezamos ahí, ¿no? Atraviesa un río. ¿Y cómo vamos a atravesar, Dios? Tranquilos. Solo esperen que los sacerdotes pongan sus pies en el río. ¿Y qué iba a pasar? El río se iba a detener. Confían en eso. Número 2, Jericó. Las murallas se van a ir para abajo. Dios, ¿cómo va a pasar eso?
gritos de guerra y trompetas. Hasta el día de hoy, la manera en cómo Dios ha obrado con su pueblo no ha sido pidiéndole cosas de maneras sencillas, y su pueblo ha confiado. Así que el énfasis de lo que Dios nos quiere decir en esta porción de la palabra es cómo poder vivir confiado y obedecer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, aun cuando parezca difícil, aun cuando no sea tan fácil. Y repito, fue increíble cómo Dios dio esta porción justamente una semana después de que como iglesia hemos pasado precisamente por circunstancias bastante difíciles. ¿Cómo confiar y seguir adelante? Un comentarista decía, humanamente la estrategia parece extraña, incluso algo riesgosa de lo que Dios le está diciendo. Pero tú y yo podemos ver a un Josué que no discute, a un Josué que no pregunta, que no modifica el plan, que no propone uno mejor, simplemente hace exactamente lo que Dios le dice. Dios habla, Josué confía, el pueblo avanza. Y la única razón por la cual nosotros podemos entender que esto pasa es porque el pueblo había sido restaurado y estaba en perfecta comunión con Dios y confiaba en Él. Escucha esto. Cuando Dios restaura tu corazón, dejas de confiar en lo que tú piensas y comienzas a descansar en lo que Él promete. Aunque a primera vista sea algo difícil, sea algo complejo. Y aquí está la clave a lo mejor del por qué para muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy o sufriendo el día de hoy, tú sigues reaccionando de la misma manera. A lo mejor el problema de tu obediencia o de tu confianza, otra vez, no es porque no escuchas lo que Dios dice, sino nuestro problema es porque no confiamos en que lo que Él dice es lo mejor. Esta es la parte bien difícil. Tal vez el pueblo habría dicho, a ver Dios, ya abriste un río, ya derribaste murallas con gritos y trompetas, ¿por qué no haces lo mismo con Jai? ¿Por qué nada más oramos, ayunamos y esperamos que amanezcan todos muertos? Que ojo, va a pasar en algún punto, o sea, victorias de este tipo. Dios quería que el pueblo volviera a confiar que el Dios santo y poderoso estaba con ellos y frente a ellos. Hoy a lo mejor tu confianza delante de Dios está o no está muy bien, porque hay algo que tu corazón necesita ser restaurado con Él. Hay algo con lo cual tú sigues batallando con Él. Hay algo con lo cual tú sigues no muy bien con Él. Y necesitas humillarte delante de Él y reconocer que es muy probablemente que estés viviendo conforme a lo que tú quieres. Al igual que Acán. Estás buscando lo fácil para ti o lo que tú crees que es mejor para ti. Pero ante lo que Dios te pide que tú hagas, tú no puedes avanzar y no puedes tomar esa decisión que sabes que Dios te dice, porque en el fondo no confías. No confías que Él te va a proveer, no confías que Él te va a sustentar, no confías que Él está contigo ahí. ¿Cuántos de aquí a lo mejor han dicho cosas como, Dios, si me he mantenido y guardado en integridad o en pureza tal como tú dices, aunque es bastante complicado, ¿por qué no me has bendecido con alguien en mi vida? Empieza a cuestionar y no confías en lo que Dios está diciendo. Te desesperas porque a pesar de que tú obedeces lo que Dios dice, no ves resultados inmediatos y entonces empiezas a dudar.
Dios, me he mantenido fiel en el trabajo, en cumplir lo que tengo que hacer como tú dices. Pero solo veo que ascienden a otros y les doblan el sueldo a otros y a mí no. Dios, trato de mantenerme íntegro en la casa, siendo el esposo o la esposa que tú me pides para mi cónyuge, tal como tú dices. Pero ¿por qué seguimos teniendo tantos problemas? Dios, tú sabes que te amo y mi vida es tuya y trato de vivir para ti. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Esta frase, tal como tú dices, pero está en nuestra vida, porque en un sentido tú no confías realmente en lo que Dios está diciendo. Escucha esto. Muchas veces Dios nos guía por caminos que no entendemos, pero nuestra confianza descansa en quien habla y no en que entendamos completamente lo que Él hace. Y esto es la vida cristiana en esta tierra. Dios te pide que tú hagas cosas, que tú lo obedezcas, que tú confíes en su palabra. Y lo que Él te está diciendo es que confíes en quien te está hablando a ti. No en lo que incluso está pasando a tu alrededor. Y entonces las circunstancias que están viviendo puede ser una invitación para que nosotros nos acercamos a Dios y decir: Señor, te necesito. Lo que tú estás viendo en el pueblo, recuerda, es la bendición después de la restauración. Solo cuando nuestro corazón ha sido restaurado por Cristo es que podemos vivir confiados en lo que Él nos dice. No hay otra manera. Solamente cuando estamos en comunión con Él, solamente cuando estamos relacionados con Él. De otra manera es bien difícil. Dios no le preguntó a Josué: oye, ¿qué te parece el plan? ¿Está bien, Josué? Solo le dijo que confiara y avanzara. Y aquí aparece otra problemática en nuestra vida. ¿Queremos obedecer? Pero primero queremos entender. Queremos seguir a Dios, pero después de que Él nos explique todo. ¿Está bien, Dios? O sea, es lo que tú me dices. Ok, pero explícame qué quieres hacer con esto. Ya que yo entienda qué es lo que tú quieres hacer, entonces lo voy a hacer. Ok, Dios, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué está haciendo, pero eso que tú me pides, ok, sí lo voy a hacer, Señor, pero primero dime cómo va a acabar. Nos cuesta mucho trabajo confiar cuando Dios no hace las cosas como nosotros esperamos. Y hoy en día, para muchos de los que estamos aquí, frases como: si esto no tiene sentido o lógica para mí, si no veo resultados rápidos, si no entiendo el por qué está pasando, no confío en que Dios está obrando. No confío en que Dios está actuando. Y justamente ahí empezamos a batallar con nuestra incredulidad. En todo el relato que tú vas a ver en Josué, de hecho, nunca vas a ver al pueblo dudando. Repito, venía ya de una restauración y una purificación. Lo que quiero en esta mañana es ponernos a ti y a mí en la escena, porque a pesar que decimos que confiamos en el mismo Dios y vivimos para el mismo Dios, si analizamos nuestro día a día, nosotros no avanzamos tan fácil obedeciendo lo que Él nos pide, porque no confiamos que lo que Él dice es mejor para nosotros. Y nos olvidamos lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no. Esa frase es más, dime en la 60, a ver cómo dice la 60. ¿Te acuerdas? Es un texto súper conocido. En la 60. Sí, no, es que ya se olvidaron, ¿no? Pero ¿alguien tiene ahí una 60 o en su teléfono para así?
¿Qué dice? 2 Corintios 5:7. Dice lo mismo, por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué versión leí yo? Porque la que tengo en mente es porque vivimos por fe y no por la vista. Por fe andamos y no por vista. Este texto lo dices así de repente muy fácil, pero es la realidad de lo que estaba pasando con el pueblo y es la realidad de lo que tú y yo no vivimos hoy. El creer y el avanzar confiados en lo que Dios nos dice tiene que ver con lo que nosotros creemos de Él. Decimos muchas cosas de Él, pero genuinamente no creemos en Él. Quise poner esta pregunta intermedia aquí. ¿Cómo se ve en tu vida que no confías en lo que Dios te dice y prefieres hacer lo que tú crees que es mejor? ¿Cómo se ve en tu vida? Sobre todo cuando lo que Dios te dice no es tan fácil y no es tan sencillo como la estrategia que eligieron a Josué. ¿Cómo se ve? Y repito, está muy fresco esto. Hay muchas circunstancias que nos están pegando como iglesia, familia. Y por ejemplo, en el matrimonio, otra vez, escenas de matrimonio. Tienes un conflicto en casa. Por favor, cónyuges aquí presentes, tienes un conflicto en casa. Estás teniendo pleitos, lo que no, en otras iglesias, yo sé que aquí puro inmaculado, ¿no? O sea, pero pleitos de matrimonio. Esposo, tú no ocasionaste el conflicto, lo empezó la esposa. Como siempre dicen acá. Lo empezó la esposa. Pero esposo, ¿qué te dice Dios que hagas? Que no le hable, pastor. Que la deje ahí. Ándale, ojo por ojo. Lo que Dios te dice es: tienes que pacificar. Lo que tu carne te dice es: pero si ella empezó. Miles de veces le he dicho a los esposos: a ver, tú tienes que conocer a tu esposa. Tú tienes que decodificarla. Tú sabes cómo ella se contenta. Tú sabes, todas las esposas son diferentes. Pero ese pequeño, inmenso paso de hacer lo que Dios te pide que hagas y confiando en que si tú lo haces, la circunstancia va a mejorar, se pueden volver días, se pueden volver semanas y en casos más difíciles hasta meses. Porque en el fondo no estás confiando en la manera en que Dios restaura, estás confiando en que tu forma de reaccionar resolverá el problema, que ella o él dé el primer paso. Porque yo estoy bien con Dios. Si Él es el problema, que lo solucione. ¿Cómo se ve en tu vida que estás confiando más en lo que tú crees y no en lo que Dios te dice? No estás confiando en lo que Dios te dice. Como papás es otro ejemplo. Dios nos manda a formar, utilicé esta palabra en las conferencias de educación, a instruir al niño, que tiene un peso muy fuerte, la instrucción de los hijos, que tienen que ver con sudor, tienen que ver con llanto, tienen que ver con diálogo, tienen que ver con horas sentados para explicar y que te tiren a loco y volver a regresar, disciplinas, tiene que ver con todo eso. Dios te dice: confía en lo que te estoy diciendo y hazlo. ¿Qué es lo que haces tú? Le enchufas el teléfono, le enchufas el iPad, le compras algo para no discutir, para no tener problemas. Confías más en mantener la tranquilidad del momento en vez de confiar en el proceso que Dios ha diseñado de la crianza. En el sufrimiento. Después de pasar o de recibir noticias que destruyen el corazón, nuestra respuesta tal vez es simplemente culpar a Dios por lo que está pasando. Quedarte en no entiendo lo que estás haciendo. Pero muchas veces, otra vez en este proceso, tienes que confiar que Dios no te llama a entender, sino a confiar.
Y lo único que podemos hacer es aferrarnos a la verdad de que aquel que está obrando en nuestras vidas tiene todo bajo control. Y lo único que nosotros podemos hacer es abrazarnos a Él y pedirle que confiemos. El salmista en el Salmo 46, 1-3, ese te la sabes muy bien y tiene que ver con esto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Prácticamente, aunque mi mundo se esté derrumbando, Dios sigue siendo mi único refugio y fortaleza. Eso no está fácil de confiar. Eso no está fácil de vivir. Y por eso tenemos que traer nuestro corazón delante de Él. Escucha esto. Cuando dejamos de confiar en lo que Dios dice, comenzamos a depender de lo que nosotros creemos. Y sabes, esto es bien peligroso. Porque tus decisiones y la manera en que tú vives ya no va a ser conforme a lo que Él te está diciendo, sino a lo que tú consideras, a lo que tú piensas, a lo que tú crees. Y algo peor, a lo que tú sientes. Es interesante, porque te digo, quise tomar solamente este primer punto. Alguien que ha sido restaurado confía en lo que Dios dice, porque estamos en plena batalla. Josué se enfrentaba otra vez con el pueblo Ajai. Y en los versículos 15 y 17 del capítulo 8, enmarca, de por sí es difícil el plan, pero en versículos 15 y 17, que te lo puse ahí nada más como referencia, y por favor, Gadi, sígueme ahí de repente cuando vaya mencionando algo. Dice ahí que Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. Y si no quedó hombre en Ai o en Betel que no saliera tras Israel. Me gustó mucho y Dios puso algo muy padre allá. Y luego encontré a un comentarista que dije, no estoy loco, estamos pensando lo mismo de este texto, increíble. A la vista de todos los de Ai, Josué y el pueblo estaban huyendo. Aparentemente, a lo mejor el rey y el pueblo de Ai estaba saboreando otra vez su segunda victoria. Están huyendo otra vez. Vamos a derrotarlos. Es lo que estaba a la vista de ellos, pero a la vista de Dios, todo esto era parte de su plan para darle una victoria gloriosa a su pueblo, el cual solo tenía que confiar en lo que Él dijo. Y otra vez esto conectó conmigo y lo que estamos pasando como iglesia, porque hoy podrás estar pasando circunstancias en tu vida que a primera vista pueden parecer derrotas, retrocesos o incluso batallas perdidas. Sin embargo, para aquellos que confiamos en el Señor, tenemos que confiar que todo lo que pasa en nuestra vida es parte de un plan soberano, de un Dios amoroso y justo que está en control y que obra todas las cosas para su gloria, para nuestro bien y para poder conocer cada vez más y de manera más íntima aquel que dio su vida para que todo en esta vida tenga sentido, aun cuando parezca difícil, y su nombre es Cristo Jesús. Dime el texto que te dice perfectamente lo que te acabo de decir. Romanos 8, 28 y 29. ¿Y te lo puse aquí? Y sabemos que Dios hace, además te lo puse y te lo voy a leer en la NTV. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Él hace que todo, ¿cuántas de las cosas? Todas las cosas. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.
Y este texto está bien increíble. Dime, por favor, ¿quién fue el que ejecutó el plan que menos sentido tenía en la historia para salvar a un pueblo? Increíble. Jesús recorrió un camino bien difícil que humanamente era incomprensible, que no tenía sentido. La cruz nunca pareció una estrategia de victoria. Para todos nos apuntaba a la derrota, fracaso, debilidad. Sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo era exactamente el plan eterno del Padre para salvarnos a nosotros. Y en este mundo lleno de batallas, la mayor muestra de que podemos confiar en los caminos que Dios pone en nuestra vida es voltear a ver la cruz. Porque justo ahí, cuando Cristo estaba crucificado y aparentemente todo había terminado, Dios estaba llevando a cabo la mayor victoria de la historia. Por eso, cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, cuando en esta vida se nos cueste confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios nos está pidiendo, en los pasos que tenemos que dar, cuando nos cueste confiar, podemos mirar a Cristo y recordar esta verdad. Si Dios convirtió la cruz en un instrumento de salvación, puedes confiar en que también Él está orando en lo que hoy no entiendes para bendecir tu corazón. Si Dios convirtió la cruz en un instrumento de salvación, puedes confiar en que también Él está orando en lo que hoy no entiendes para bendecir tu corazón. Y quiero dejarte entonces este único para llevar de hoy. ¿Qué área de tu vida hoy parece demasiado complicada como para confiar en lo que Dios te dice? Y una más. ¿Qué circunstancia estás esperando entender completamente antes de confiar y hacer lo que Dios te pide? Y con esas dos preguntas, tómate tu tiempo ahí en tu lugar. Señor, yo no sé, de manera general, Padre, tú sabes que esta semana como iglesia, Señor, hemos pasado batallas dificilísimas, Señor. No hay mucha lógica, no hay mucha o ninguna razón en nuestra mente de tratar de entender qué es lo que estás haciendo, Señor, cuando tú haces estos movimientos en nuestra vida. Mucho más difícil, Señor, es confiar que podemos seguir avanzando, sobre todo cuando no entendemos lo que está pasando.